Que se llama Maldita Herencia y está con nosotros para conversar todos los temas. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. ¿Cómo va, Hugo? ¿Cómo andan? Yo no sé si preocuparme más por, obviamente, la pobreza, ¿no? Pero la inflación que sigue subiendo y que va a generar o que genera pobres todo el tiempo, ¿no? Sí, efectivamente. Además, se ha dado un fenómeno increíble, que es que la pobreza creció en un año en el cual creció la economía y bajó la desocupación. Es un fenómeno bastante nuevo para la economía argentina. ¿Para la economía argentina o para quienes analizan la economía en general? Porque esto también se lo preguntaban los expertos y dicen, ¿cómo puede ser si crece el empleo? Claro, la explicación es, son salarios pobres que tenemos en dólares y la inflación te mata, te devora. Una inflación que el año pasado fue del 95%, que este año va a estar arriba del 100% y por lo tanto no hay salario que alcance. Vos pensás que el salario informal quedó 20 puntos abajo de la inflación. ¿El salario quedó 20 puntos? El salario informal, el no registrado. Sí, bueno. Y el único que le ganó a la inflación por un puntito fue el salario público. De modo tal que... Apoyado por un tipo de política que favorece el empleo público. Claro. Del cual no hay nada que decir, excepto, y esto también lo hablaba con gente, excepto que en el empleo privado a veces es más exigente. Bueno, los funcionarios tampoco rinden cuenta por sus malas acciones de gobierno y tal vez ahí haya empleo público, ¿no? No, claro, acá no se trata de decir uno es bueno u otro es malo. El tema es por qué está tan desfavorecido aquel que está más desprotegido, el que hace changas, el que no tiene obra social, el que no tiene una futura jubilación, que perdió 20 puntos, que tiene que ver con la inflación y que tiene que ver con estos temas. Pero es una buena macro, pregunta, digamos, perdóname, en un ¿no? sábado a la tarde me la permito. A ver. ¿Vos no crees a esta altura, total no nos ve nada más que muchísima gente, ¿no crees que hay más exigencia en el empleo público que en el empleo privado que en el público? Yo no haría generalizaciones, lo que sí digo es que claramente en los últimos 15 años el sector público fue completamente desmerecido por un discurso en el cual, acordate que la meritocracia pasó a ser un defecto por este gobierno y por el gobierno de Cristina, y ese sector público pujante que sostuvo a la Argentina, el desarrollo de la Argentina durante muchas décadas, fue dejado de lado. Entonces hoy está bastante politizado parte de la conducción del sector público y los empleados realmente que trabajan dejados de lado. Ese es un Estado que está no al servicio de la gente, sino al servicio de la política. Bueno, en Venezuela, Chávez, después de expropiar las empresas y dársela a los públicos, a sus amigos y a gente, hizo que ninguna de las empresas venezolanas funcione, porque no ponían a los mejores, como también pasa en muchos casos aquí. Ponen a los militantes, no a los idóneos. Bueno, tenés un abogado como ministro de Economía, ¿no? Claro, y además vos fíjate que acá hace 15 años, si no me equivoco, el Estado empezó a distorsionar sus estadísticas cuando empezó la manipulación de los datos del INDEC. Entonces mucha gente empezó a decir, ¿para qué trabajar para un Estado que miente? Y a partir de ahí nunca se recuperó. La credibilidad es el día de hoy que uno ve un índice de inflación o de desempleo y dice, ¿esto será verdad o no? Pese a que desde el 2016 el INDEC volvió a decir claramente los números reales de la economía, pero quedó ahí una herida que hasta el día de hoy yo creo no se ha cerrado. Julieta. Sí, justo estaba leyendo la última nota de Martín, lo leo mucho, es colega, amigo, que habla de que en 2010 se empeoraron el acceso a la alimentación, a la salud, al empleo y a la seguridad social. O sea, básicamente caímos en estos 5 aspectos que son tremendos. ¿Y qué es lo que ve la UCA hacia adelante? ¿Que esto se va a profundizar o vamos a en algún momento a revertir esta tendencia? Es interesante porque el tema de la deuda, que es el que yo trato en mi último libro, está correlacionado con estas cosas que vos hablás. Desde el 2010 se viene, la economía no crece, se perdió el superávit fiscal, que es un elemento central para explicar por qué hay más inflación y por qué hay más deuda. Y también han empeorado todos estos indicadores que vos nombraste que son súper relevantes. No hay que medir solamente la pobreza por ingresos. Ahí la UCA hace un trabajo muy interesante, que es decir, cómo es la calidad de acceso de la gente al agua corriente, a las cloacas, a la vivienda y a la educación. Y vos tenés que en los últimos 12, 13 años correlacionado a esta falta de crecimiento de la economía, del PBI per cápita,
a la pérdida del superávit, aumentó la deuda y sin embargo, aumentaron los planes sociales y sin embargo empeoraron todos estos indicadores. Es decir, hay más Estado y menos bienestar para la gente. Es impresionante, ¿no? Esa es una muy buena conclusión. Es más Estado, menos bienestar para la gente. Si el Estado que te cuida es una fantasía, los indicadores de pobreza sí lo demuestran. Hay mucha militancia, pero poco resultado concreto en la sociedad, que está descreída de la política. Por eso Gabriel Slavinsky, que es un analista político, lo convocamos para que nos ayude a entender qué es lo que puede pasar en estas elecciones, quiénes están a la suba, quiénes están a la baja en intención de voto y en imagen, qué es lo que pasa dentro de la interna del Frente de Todos y por qué no en la oposición. Gabriel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Obviamente la sociedad civil, muchos dicen que está cansada, agotada, y mira, no sé, a alguien no tradicional como es Milei, pero contame quiénes están a la suba, quiénes a la baja. ¿Qué ves en el escenario electoral de este año? ¿A quiénes Bueno, ves? lo que veo, la descripción es perfecta. La sociedad está cansada y con justa razón, ¿no? Los resultados no han llegado. De ninguno de los dos partidos tradicionales, podríamos decir, de las coaliciones electorales que han prometido en diversos momentos y hoy la sociedad se encuentra huérfana. En lo agudo, quiere decir, quizás en los últimos 2, 3 gobiernos que se han prometido resultados que no se han conseguido y también en lo crónico, a lo largo de estas décadas, más allá del color partidario, entiendo que quizás hay más azul que rojo o amarillo.